Buenos días, esta es una comunicación para el 31 Congreso Internacional sobre Aprendizaje. Lleva por título Game-Based Learning en Contabilidad a través de casos gamificados. Y lo que pretendemos es compartir una experiencia de introducción de una metodología de aprendizaje en el aula, de una metodología de aprendizaje activo, utilizando juegos, Game-Based Learning, juegos fáciles, sencillos, simplificados y en concreto también basados sobre casos. La utilización entonces de casos simples, breves, simplificados, que incorporan además elementos de juego, elementos de ludificación, ¿no? Ahora enseguida pasamos a describir. Con esta actividad, con esta metodología, lo que pretendíamos era mejorar algunas de las características de la asignatura, buscábamos algunos objetivos, como era profundizar en el conocimiento de algunos de los apartados del plan docente, aquellos que nos parecían que eran más complejos o que traían algo más de dificultad para los estudiantes, profundizar para que se hicieran más fáciles esos apartados concretos del temario, pero también mejorar el trabajo en grupo, que los alumnos participen más en el aula, que discutan más, que expresen la opinión dentro del área de lo que es la asignatura, que era una asignatura de contabilidad y de normativa contable. Bueno, pues en ese área que se participaran más, que expresaran, que discutieran, que contrastaran opiniones, que descubrieran otras opiniones o puntos de vista y los defendieran ante los otros compañeros, pues argumentando en base a la norma o argumentando a un criterio o a una mejora económica o a lo que fuera, algún argumento de opinión. También podían servir estos casos, tendríamos que sirvieran para fomentar el autoaprendizaje, para que el estudiante estudiara por sí mismo, estudiara después fuera del aula, en casa, repasara los casos, consultara otras noticias, bueno, estimular un poco el autoaprendizaje del alumno, del estudiante, claro. Además de implicarlos a los estudiantes en el área contable y de la normativa contable y motivarlos, en cierta manera, a que se interesen por esta materia. Partiendo de la idea de que queríamos que tuvieran una experiencia agradable, una experiencia divertida, una experiencia novedosa, innovadora en el área contable. Bueno, todos estos objetivos nos parecía que se podían conseguir utilizando los casos gamificados, como digo. El entorno de trabajo fue esta asignatura de Contabilidad 2 que se imparte en el segundo curso del grado de Administración de Empresas de la Universidad de Barcelona. Es una asignatura muy grande, con muchos matriculados, tiene 13 grupos de docencia, pero hemos introducido, estamos trabajando estas innovaciones en uno de los grupos que hace de grupo piloto y luego se verá si la experiencia es extensible al resto de grupos. De momento trabajamos con el grupo piloto. Los casos gamificados se distribuían a lo largo de las materias del plan docente para reforzar aquellos puntos que nos parecían más complicados, ¿no? Después de que en aquel tema en concreto se habían expuesto los contenidos que tocaba, ¿no?, que procedía, y se habían hecho las prácticas y ejercicios y aplicaciones que tocasen, después se hacía el caso. En aquel caso era en cierta manera repaso del tema o profundización sobre algún aspecto o refuerzo, general refuerzo, de aquel apartado. La idea era que no durara más de horita, 30 minutos, el trabajo con el caso, incluida tanto la presentación, la lectura del caso, la discusión, unas preguntas que había que responder. Bueno, todo tenía que durar una media hora aprox. De las 14 semanas lectivas que tenía el semestre, introdujimos 10 actividades, porque son 9 casos gamificados los que jugamos, los que introdujimos, y un juego final, que no es exactamente, no es un caso, es una variante. Pero los otros 9 primeros sí eran casos, noticias de prensa reciente, novedades, un anuncio de prensa, un anuncio publicitario, por ejemplo, bueno, novedades bien cercanas a los alumnos porque se las podían haber encontrado en el periódico, el diario, el día de antes o la semana de antes. Y los aprovechábamos para
ponerlas en el caso, comentarlas y trabajarlas. Eh, Momento. Los temas en los que se había introducido en el temario pues son estos que aparecen aquí, al principio muy genéricos, usuarios de información contable, concepto de activo pasivo, y luego muy explícitos, muy específicos, ¿eh? Pero, bueno, estos eran los temas en todo caso. Los que aparecen aquí son una foto, una imagen de los casos, distintos casos, los 9 casos que utilizamos. Por ejemplo, el primero, pues eran noticias sobre la utilización de la información contable para pedir un préstamo, o para cuando el presidente Trump pidió un préstamo y un seguro y facilitó una información no muy fiable. En fin, noticias que aparecían en prensa en aquellos días. O este último de la derecha, que es un anuncio de prensa de una posibilidad de adquirir o por lo menos alquilar un vehículo, una moto, durante un tiempo. Y aquí les preguntábamos cómo se contabiliza eso, ¿no? ¿Cómo contabilizamos un contrato de arrendamiento sobre esta moto? ¿Cómo se contabilizaría? ¿Cuál sería la norma contable a aplicar y cómo diría la norma contable que hay que contabilizar ese tipo de operaciones? Con un anuncio de prensa, como se podían haber encontrado aquel fin de semana, un montón, ¿no? Bueno, aquí hay otros casos, pues cómo contabilizar unas NFTs, tokens, ¿no? En una empresa de moda, o una inversión financiera en títulos de bonos del Estado. Bueno, en fin, varios ejemplos. Tampoco no hace falta mencionarlos todos, pero sí para que veáis un poco el perfil, ¿no? Que eran noticias de prensa bien recientes. Bueno, en todos los 9 casos, además de el que se contenía pues, un recorte del periódico, de la prensa en cuestión, con lo que nos interesaba comentar, y algún dato adicional o alguna explicación adicional para mejor comprender la noticia, y la referencia a la norma contable que había que buscar para saber qué aplicar, ¿no? Qué norma aplicar en aquel caso, la de arrendamientos, la de activo pasivo. Bueno, además de eso, tenían unas preguntas para el debate. Tenían 7 preguntas, en cada caso 7 preguntas, con posibles respuestas sugeridas. Y la idea era que ellos contestasen, pues oye, en este caso del arrendamiento, ¿qué dice la norma que hay que hacer? ¿Hay que reconocer el vehículo? ¿No hay que reconocerlo? ¿La deuda aparecerá? ¿No aparecerá? Bueno, preguntas para el debate para que ellos contestaran en base a lo que dice la norma, claro. Las asignaturas de normativa contable, pues hay que responder en base a lo que diga la norma. Las respuestas sugeridas, que eran 4 para cada pregunta, permitían seleccionar una, digamos, óptima, una mejor, ¿no? La mejor respuesta, la que más encaja con lo que dice la norma. Y con las 7 respuestas óptimas a cada una de las preguntas, generar una combinación de respuestas acertada, podríamos decir. Podría haber otra, pero digamos la mejor. Bueno, pues la acertada. Esa combinación se introducía en un candado digital a través de un QR, en un candado digital generado en Edu Escape Room o en Genially. Y si la combinación era la correcta, el resultado del candado les daba una palabra, un fragmento de una palabra clave. No había palabras clave, en todos los casos, en los 9 casos, solo en 5. En 4 no. Bueno, pero había que hacerlos todos. Y en los que sí les daba al final 5 fragmentos de una palabra clave que tenían que combinar, porque si no, no podían acceder al noveno de los casos, que en realidad no eran casos, era un juego. Al noveno de los apartados, que es este juego, el ContaSuite, un juego de preguntas y respuestas, en el que sobre un tablero se van desplazando con un dado y tienen que ir acertando las preguntas de la casilla del tablero en la que caen. Y cuando han acertado todas las preguntas, pues ya son campeones del tablero, ¿no? Pero este juego, que aquí tenéis el enlace por si queréis consultarlo, eh, era la 10ª actividad, no es exactamente un caso, claro, pero era la 10ª actividad de esta técnica o metodología o tecnología que hemos usado. De los casos gamificados, casos sencillos o breves, casos breves gamificados, y al final un juego, propiamente un juego serio. ¿eh? Y a todo este conjunto de innovaciones le hemos llamado Game-Based Learning porque es una variedad, ¿no?
caso particular de de aprendizaje basado en juego, efectivamente. Bueno, las sesiones se desarrollaron razonablemente tal como estaba previsto. En cuanto a tiempo, en cuanto a, sí, más o menos, alguna sesión se alargó un poco más, pero sí estuvimos sobre la media hora. Lo que nos encontramos fue que no hubo tanto debate como pensábamos. Los alumnos no debatían entre ellos, buscaban enseguida la respuesta de lo que decían las normas, se intercambiaban entre ellos, debatían un poquito, si acaso, para contrastar qué estaban acertando y ya está. Pero más que discutir, lo que encontramos es que colaboraban entre ellos para encontrar la respuesta correcta, ¿no? Lo cual ya nos pareció bien, ¿no? No pretendíamos discutir para encontrar opiniones contrastadas. Bueno, pero han colaborado, que eso también es trabajar en grupo, uno de los objetivos. Así que estamos satisfechos en ese sentido por parte de los profesores. Quiero decir que se lograra esta situación no prevista, pero bien aceptable. Em, sí que tenían un cierto ánimo de competición, ¿no? La idea no era que compitieran entre ellos por nada, porque no había ningún premio explícito. Era el aprendizaje, era el premio. Pero sí que competían por acertar, ¿no? Por acertar la respuesta correcta y por acabar pronto, por acabar los primeros. No había premio por acabar el primero, ¿no? Pero ellos buscaban acabar el juego, ¿no? Bueno, que sea esa competitividad innata. Pero más competir contra el tiempo que contra el otro compañero o contra el otro equipo. No, de hecho, no había equipos. Y este fue más o menos el desarrollo de las sesiones y las apreciaciones que vimos los profesores, pero los estudiantes les pasamos una encuesta al acabar las actividades, también expresaron sus opiniones. Y ellos decían, por ejemplo, que los casos eran bastante apropiados para comprender los conceptos contables, o sea, que las noticias y el contenido del temario que estábamos tratando eran coherentes, ¿no? Menos mal. Que la actividad ayudaba a aprender y a preparar la asignatura y la evaluación de la asignatura, importante. Que hacían los temas más fáciles y eran recomendables para aprender. Bueno, todo visiones positivas. No hemos visto en ninguna de las encuestas, las respuestas, ninguna crítica ácida, o crítica dura a las actividades. Les ha parecido bien en general, ¿eh? Todo eran respuestas bastante positivas. Es conveniente formar equipos y trabajar en cooperación. Eso les ha hecho gracia, les ha interesado, les ha gustado. Bueno, pues igual podemos comentarlo para futuras sesiones. Que el uso del candado era atractivo, era un riesgo usar esto del QR y los candados digitales, pero bueno, parece que les ha hecho gracia. Supongo que es la novedad también. Y que en general las actividades, que es divertido participar, ¿no? Y les ha gustado participar. Bueno, está bien. Las opiniones de los alumnos, de los estudiantes, están bastante marcadas, son bastante claras, ¿no? El caso ayuda a comprender el concepto de arrendamiento, están todos acumulados aquí en el muy de acuerdo. Bueno, hay alguno que no, pero hay mayoría clara que está muy de acuerdo en que el caso ayuda a comprender mejor los conceptos contables o que son recomendables para aprender. Aquí está acumulado también. Bueno, hay una cierta dispersión en que no es necesario formar equipos. Parece que hay personas que están de acuerdo en que no hace falta formar equipos y casi que los profesores también estaríamos de acuerdo, visto cómo ha evolucionado, pues que igual no hacía falta formar equipos. Pero bueno, hay algunos que sí, que en cierta manera están diciendo que quieren colaborar, ¿no? Sin que les impongas formar grupos, sí que quieren colaborar entre ellos, ¿no? Bueno, está bien. Eh, Quizá también podríamos destacar no dispersión, porque lo demás es que está bastante extremo, bastante claras las decisiones. Aquí, en esta de las preguntas eran difíciles de comprender, hay cierta dispersión, ya no hay tanto unanimidad en que no eran difíciles, y hay cierta dispersión. Y también hay dispersión aquí en que las respuestas sugeridas eran complejas de entender. Sin que estén muy de acuerdo en que fueran complejas, sí que hay cierta dispersión. Bueno, como las otras son tan extremas, tan claras, tan delimitadas, pues que no estén tan dispersas nos ha llamado la atención sobre estos dos temas. Igual sí nos están indicando que las preguntas eran algo difíciles de entender y que las respuestas eran algo difíciles también algo complejas de entender. Y que quizá esto podría ser un punto de mejora para próximas ediciones, ¿no? De intentar hacer las preguntas un poco más comprensibles o un poco más fáciles, sin simplificarlas hasta el punto de que contestarlas solo sea cuestión de leer la norma, de pura lectura, es lectura e interpretación. En la medida en que hay que interpretar algo de complejas, tienen que ser las preguntas y las respuestas. Bueno, pero bueno, si por ahí ha habido una llamada de atención de los estudiantes, miraremos de
mejorar las preguntas y respuestas, hacerlas más claras, quizá más comprensibles, más fáciles en próximas ediciones. Como resumen, podríamos decir que los objetivos de mejorar el trabajo en grupo, profundizar el conocimiento en las materias del plan docente que nos parecían más duras o más áridas, implicar a los estudiantes en la contabilidad de su estudio, movilizarlos, ¿no? Motivarlos para aprender en contabilidad y tener una experiencia agradable en aprendizaje en el entorno contable, creo que razonablemente, al menos en base a las opiniones de los propios estudiantes, estos objetivos están conseguidos. Aunque tengamos algunas cosas a revisar para las próximas ediciones, pues como que no hemos estimulado la discusión del debate y si la cooperación, bueno, pues mejorar por ahí, más cooperación entonces, ¿no? La próxima vez y no tanta discusión ni debate, ¿vale? Y que no, que cabría reducir la complejidad de algunas preguntas y respuestas, como hemos comentado, y también que no hemos relacionado el uso de los casos, el aprendizaje, el uso, el estudio de los casos con el rendimiento de los estudiantes si han aprobado más o menos, ¿no? El rendimiento de los estudiantes en la materia, en la asignatura. No nos lo habíamos planteado que estuviera relacionado, pero bueno, estadísticamente tampoco lo hemos averiguado si están relacionados o no. Una cuestión a mejorar para próximas sesiones y incluso también pensar si el esfuerzo que hacen resolviendo estos casos en el aula y trabajando en el juego con Tasuite en el aula, además si esto puede recompensarse de alguna manera en la calificación final, ¿no? Si eso tendría que puntuar algo en la calificación final. Bueno, eso ya nos lo tenemos que plantear también para próximas sesiones. La experiencia piloto de probar estos 9 casos y un juego, esta actividad gamificada a lo largo del curso, nos ha parecido que era suficientemente interesante hasta aquí y luego si se puede mejorar en próximas ediciones, pues se mejorará. En fin, estas son las conclusiones y esta es la experiencia que queríamos compartir. Aquí os dejo mi correo electrónico por si queréis contactar para cualquier duda, pregunta, aclaración, consulta o se reciben todo tipo de críticas, ayudas y sugerencias. Estaría buenas y si tenéis a bien consultar cualquier cosa, estaré encantado de poderos contestar. Muchas gracias por la atención.